Muchas personas se preguntan qué sucede después de morir. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando una persona muere? ¿Qué pasa con el alma cuando una persona muere? ¿Hacia dónde va uno cuando muere? Sin embargo, el propósito de nuestra lección de esta semana es poder aclarar estas dudas a la luz de la palabra de nuestro Dios. Permanezca con nosotros y juntos estudiemos una lección más de nuestra escuela sabática. Los saludamos de nuevamente, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que ya están con nosotros en este momento del repaso semanal de nuestra cartilla de escuela sabática. Gracias porque también siguen la página de TV Digital Conexión 7 en Facebook como también en YouTube. Gracias por su fina sintonía y esperando, ¿verdad?, que cada uno de los que nos están viendo que puedan salir llenos del Espíritu Santo con el estudio de esta semana. Sin duda una lección muy interesante que nos trae esta semana y como ha sido durante este tiempo que hemos venido estudiando. También nos acompaña el Pastor Kevin. Pastor Kevin, bienvenido y gracias de nuevamente por estar con nosotros. Un privilegio, Díaz, estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor por medio del repaso de la lección de escuela sabática. Y en esta oportunidad queremos invitarle a usted, querido amigo que nos acompaña, a que pueda unirse a nosotros y junto a nosotros en oración poder comunicarnos con nuestro Dios. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por la vida que tú nos regalas y porque una vez más, Señor, nos permites abrir tu palabra para poder estudiar en ella, Señor, lo que has dejado escrito para nuestra enseñanza. Permite que podamos aprenderlo y al aprenderlo podamos enseñarlo a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Vamos a invitar a nuestros amigos a que puedan abrir sus lecciones y nos vamos a enfocar en la lección número 10 que nos corresponde esta semana. Sin duda nos damos cuenta de cómo el tiempo avanza y ya hemos llegado a la lección número 10, ¿verdad, Pastor? Y el título de nuestra lección es El espiritismo desenmascarado, un tema que a lo largo del tiempo ha sido una estrategia de Satanás. También hablando del gran conflicto que vivimos, pues ha sido una gran estrategia de Satanás hacia el pueblo de Dios. Vamos a leer también nuestro versículo de memoria de esta semana que nos dice de la siguiente manera: Él mismo, Señor, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estaremos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Cuando nosotros vemos este versículo, Abdías, nosotros nos damos cuenta de que en el mundo, como menciona la lección, son muchas las personas que creen que alguien sigue vivo después de morir, solo que no está vivo de forma corpórea, sino de forma incorpórea. Quiere decir que está vivo pero fuera del cuerpo, que hay un espíritu por ahí que sale, que está dentro de nosotros, pero que al momento de morir sale, pero que no muere. Lo que muere es el cuerpo, pero el alma sigue viviendo. Y yo creo que esto apunta al primer engaño que tuvo Satanás, ¿verdad? Cuando se acerca a Adán y Eva y les dice que ellos no iban a morir al momento de comer del fruto, al momento de comer del árbol, sino que serían como Dios, o serían como dioses, teniendo conocimiento también del bien y del mal. Entonces, Satanás trata de vender esa idea de que uno al momento de morir no muere completamente, muere el cuerpo, pero que lo que está dentro sigue viviendo, no sale del cuerpo, pero sigue divagando por ahí. Y esta mentira ha sido la base del engaño de Satanás para seguir engañando a más personas. ¿Sí? Entonces viene la pregunta: ¿cómo podemos estar nosotros libres o prevenidos contra el engaño? Únicamente cuando vamos a la palabra de nuestro Dios. Entonces yo creo que la lección de esta semana pues aclara muchos puntos al respecto de esto
y nos permite comprender, ¿verdad?, cuál es realmente el estado de los muertos y cuál es el peligro de creer en que el espíritu o el alma de una persona aún sigue con vida. Así es, pastor, y sin duda, como usted lo decía, esta lección de esta semana nos invita a tener la guardia en alto, porque como nos dice la lección, esta lección nos da claramente cuáles son todas las consecuencias, lo que puede pasarnos si nosotros creemos en esto. Y un claro ejemplo que nos trae a través de la historia y nos basamos en el Antiguo Testamento, que quizá muchos dicen que el Antiguo Testamento ya no es válido, el Nuevo sí, y en fin, mucho... Que tiene menos valor. Así es. Entonces, a base de esto, pues también Dios nos explica a través de textos y de párrafos de la Biblia que nos dan a entender cómo eran estas consecuencias que vivían el pueblo de Israel al momento de ellos creer en lo que era el espiritismo, que ya lo mencionábamos al momento de morir una persona, ¿verdad? Y es lo que vemos en esta primera parte de nuestra lección. En la parte cuando nos habla sobre las consecuencias mortales del espiritismo, se nos deja ver de que esta teoría de la inmortalidad del alma comenzó a predicarse, ¿no?, cuando Roma se une con la iglesia cristiana. Cuando se hace esa unión de la iglesia y el Estado, cuando comienzan a introducirse prácticas paganas dentro de la iglesia que Cristo funda es distinta a la iglesia cuando Roma se une a ella. Es completamente diferente porque cambian sus creencias, cambian sus doctrinas, cambian sus prácticas, cambian su forma de ver incluso la Biblia. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de algo y podemos hacernos la siguiente pregunta. Si la inmortalidad del alma o la idea de que el alma sigue viviendo cuando el cuerpo muere fue introducida hasta la fecha cuando se une Roma con el cristianismo, la pregunta es, ¿será que los discípulos creían en la inmortalidad del alma? No. Nosotros vamos a ir a la Biblia y vamos a darnos cuenta que no. Exacto. La iglesia que Cristo fundó en ese momento no creía en la inmortalidad del alma. Entonces aquí nosotros nos deja ver a nosotros que ellos no creían tampoco que los muertos se iban al cielo. No creían que el espíritu andaba por ahí, no creían que el espíritu se iba al infierno, tampoco creían que el espíritu se iba al cielo. Pregunta, ¿cuál entonces era la creencia de los discípulos? Lo vamos a estudiar en la lección más adelante, pero yo quiero ir aquí al siguiente punto. Se nos advierte sobre algunas consecuencias, ¿no? Exacto. Incluso el mismo Dios lo prohíbe y vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a invitar a nuestros amigos que en esta oportunidad nos acompañan a que puedan buscar su Biblia, tenerla ya a la mano para que podamos juntos repasar la lección de esta semana porque está bastante interesante. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Vea lo que dice la palabra del Señor. Los vivos, dice, saben que han de morir, pero los muertos, dice, nada saben, ni tienen más paga, incluso su memoria queda en el olvido. Entonces, la Biblia es clara en esta parte porque nos deja ver que los muertos simplemente no saben nada. Y si lo dice la palabra del Señor, nos deja acá esta instrucción de que los muertos nada saben, es porque el muerto simplemente está descansando. Viene la pregunta, ¿en dónde están los pensamientos de una persona que ha muerto? Están en su cerebro. ¿Dónde está todo lo que aprendió? El vocabulario, los colores, las palabras, su idioma. ¿En dónde quedó todo eso? En su cerebro. ¿Qué hay en el cerebro? Hay neuronas, ¿sí? Y eso es lo que hace que una persona retenga información. Cuando una persona se muere, el cerebro muere también. Las neuronas en donde está almacenada toda esa información deja de funcionar. Las neuronas ya no hacen conexión, el cuerpo ya no se mueve, ya no se retiene información. Entonces, sencillamente la información que una persona tiene desapareció, ¿sí? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que no tiene sentido creer que sale un espíritu del cuerpo porque el cerebro allí se quedó, el cerebro se murió, el cerebro se apagó. Para que salga un espíritu de adentro tendría que llevar cerebro, tendría que llevar ojos, tendría que llevar boca, tendría que llevar nervios, pero eso simplemente está dentro del cuerpo, no puede salir. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que el muerto no sabe nada
Y también encontramos la instrucción de Dios en Isaías, y yo creo que este versículo es clave para entenderlo mejor. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Este versículo de Isaías deja claro completamente lo que menciona el libro de Eclesiastés. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20, vea lo que dice la Biblia. Cuando os digan, dice el Señor, que consultéis a los médiums o a los espiritistas que susurran y cuchichean, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Vea cómo aparece esta pregunta de parte de Dios. Sí, viene Él y dice, ¿por qué van a consultar a los muertos si ustedes tienen al Dios vivo? Entonces, ¿de dónde vienen las respuestas, a nuestras preguntas? De Dios. ¿En dónde se aclaran nuestras dudas? En Dios. Y termina diciendo el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es. Es interesante, pastor, cómo llegamos a entender este punto a la luz de la Biblia, porque si bien nos dice la lección que muchos utilizan textos, pero no leen el contexto que en sí mismo trae la misma Biblia, entonces ellos se amparan diciendo que sí existe la inmortalidad del alma, que la Biblia lo dice, pero en sí nos damos cuenta que son textos que ellos han utilizado, pero a su favor, podríamos decirle, no teniendo en cuenta el contexto del mismo versículo. Sí, y es realmente a veces complicado. Así es. Poder cambiar esta idea, como menciona la lección, en la mente de quien ya lo ha creído. Exacto. Porque quien no cree es simplemente porque no lo desea, porque la Biblia es clara. Exacto. Pero sin embargo, a pesar de esto, es difícil cambiar esa manera de creer. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos sustentar perfectamente lo que en esta oportunidad estamos presentando. Así es, pastor, y en la siguiente parte nos damos cuenta que lo que mencionaba yo al principio acerca del Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento también nos enseña acerca de la inmortalidad del alma, porque si bien muchos dicen de que la inmortalidad del alma más está en el Nuevo Testamento, pues déjenme decirles que no, también en el Antiguo Testamento encontramos textos que nos aclaran de cómo Dios rechaza, y por medio de los profetas quienes escribieron, les hace mención que la inmortalidad del alma es completamente una estrategia de Satanás. Claro, cuando nosotros vamos a esta parte, nosotros podemos entender mejor cómo la Biblia se presenta a sí misma y cómo nos presenta ideas de una manera clara, ¿verdad? De una manera sencilla. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 6, y aquí vamos a leer algo muy importante, realmente que nos aclara bastantes dudas también, en relación a esta creencia, ¿verdad? De cuál es el estado de los muertos. Vamos a ir a Salmos capítulo 6, versículo 5, y vea lo que dice la Biblia. Este pasaje es claro. Yo creo que, en algunas creencias se anula el Antiguo Testamento, sin embargo, en la mayoría del mundo cristiano se anula el Antiguo Testamento, pero no se anula Salmos. Exacto. Salmos es algo en lo que todos creen. Así es. ¿Por qué? Porque tiene bastantes promesas. Entonces, si aceptamos el libro de Salmos, tenemos que aceptarlo con todas sus promesas, con todos sus requerimientos, con todas sus enseñanzas. De Salmos no podemos decir esto sí, esto no, porque lo aceptamos todos. Y si todos aceptamos Salmos capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente: porque en la muerte, dice, no hay memoria de ti. En el sepulcro, dice, ¿quién te alabará? Aquí está hablando el salmista y está diciendo, cuando alguien muere, no tiene memoria de ti. Está diciendo, hablándole a Dios, ¿verdad? En el sepulcro, ¿quién te va a alabar? Muerto, dice él, ¿quién te va a alabar? Exacto. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando alguien muere, ¿a dónde lo manda el salmista? A la tumba. Exacto. El salmista no dice, allá en el cielo te alabaremos, no. Dice el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, le dice el Señor. Exacto. En otras palabras, el que está muerto no se recuerda de ti, no te piensa. Y si no te piensa, ¿cómo te va a alabar? Entonces, yo creo que este pasaje es clave. Sin embargo, vamos a leer ahí mismo en Salmos, capítulo 115, versículo 17. Vea lo que dice también la palabra de Dios. Y esta parte es más importante todavía porque nos aclara una creencia que muchas veces se tiene en el mundo popular, ¿no? Exacto.
Salmo 115, 17. Lo decíamos al inicio, todos queremos en Salmos. Y esta parte no la podemos negar. Versículo 17, los muertos, dice, no alabarán al Señor, ni cuantos descienden al sepulcro. Entonces, el que murió y el que desciende al sepulcro, dice simplemente, no alaba a Dios. Exacto. El que murió no está en el cielo alabando a Dios, sino el salmista lo diría. En el cielo están alabando tu nombre, pero ningún salmo nos habla de eso, de que el que murió está en el cielo alabando a Dios. Al contrario, dice que en el sepulcro y en la muerte no se sabe nada de Dios, no se alaba tampoco a Dios, porque simplemente su estado está en descanso. ¿Cómo está su cerebro? Descansando. ¿Cómo están sus ojos? Están cerrados, descansando. ¿Cómo está su boca para alabar a Dios? Está cerrada y está descansando. Es interesante cómo la Biblia nos da a aclarar todo lo que nosotros quizá en nuestras mentes tenemos esas dudas. Y pues claro, sin duda ha sido un arma muy letal de Satanás, porque si nos damos cuenta, incluso ahora, nos damos cuenta que nuestros abuelos, y viene de generación en generación, podríamos decirle, las creencias de que no es bueno hablar mal de un muerto porque puede que en la noche salga y muchas creencias, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo esto ha venido afectando, incluso se ha introducido en la vida de los cristianos, teniendo en cuenta de la inmortalidad del alma que no existe. Entonces, cómo Satanás ha conjugado todo esto en nuestras mentes, pero claramente lo vemos en la Biblia y nos da a entender que los muertos pues nada saben, están en un descanso hasta que Cristo venga, ¿verdad? Vamos a pasar en esta parte también que nos indica la lección de esa promesa de los que ya han muerto, en qué estado están, cómo lo toma la Biblia cuando ellos ya descansan, y lo vemos en la siguiente parte que también nos lo aclara el Nuevo Testamento. Como lo decía, el Antiguo como el Nuevo Testamento, ambas tienen textos para aclararnos este tema. Entonces, en la siguiente parte, la muerte en el Nuevo Testamento. Aquí nosotros vemos, y vamos a ir al libro de Juan, allá en Daniel, capítulo 12, versículo 2, usted lo puede leer, termina hablando acerca de los muertos que están descansando, que ellos verán al Señor cuando despierten, o sea, no lo están viendo ahora, lo verán cuando despierten. Así es. Y allá en Juan, aquí leemos también lo mismo, recordamos la historia de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 11 al 14, vamos a leer en esta oportunidad, vea lo que dice la Biblia. Aquí habla Jesús, las palabras del versículo 11, Juan 11, 11 dice: después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, pero si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro se ha muerto. Pero ¿cómo se los dijo al inicio? Lázaro está dormido. Lázaro está durmiendo. Entonces, ¿a qué comparó Jesús la muerte? Lo comparó a un sueño. ¿Y cómo está uno en un sueño? Está simplemente descansando. Los ojos cerrados, acostado, boca cerrada. Simplemente uno está descansando. Viene la pregunta: si un muerto se va al cielo, ¿cuántos días llevaba Lázaro de muerto? Ya llevaba 10. Ya llevaba 4 días. En 4 días Lázaro se pudo ir. Si fue bueno, vamos a la creencia que si fue bueno se fue al cielo, y si fue malo se fue al infierno. Entonces, ¿de dónde tuvo que haber sacado Dios a Lázaro si esa creencia fuera real? ¿El sacado del infierno o bajado del cielo? Pero viene la pregunta: si se fue al cielo Lázaro seguramente, si hubiese ido al cielo, si él se hubiese ido al cielo, ¿cómo hubiese tenido Jesús la capacidad o el corazón de traerlo otra vez a la tierra a sufrir? Exacto. Si ya estaba en el cielo tranquilo, disfrutando de la presencia de los ángeles, ¿para qué traerlo otra vez a la tierra? No que por tristeza, simplemente eso no hubiese ocurrido. Exacto. Lázaro, al venir del cielo, él no pudo volver a la tierra. Le hubiesen preguntado: Lázaro, ¿y cómo es el cielo, no? ¿Cómo son los ángeles? ¿Cómo es allá? Y Lázaro contarlo porque ya lo vivió. Simplemente esa es una fábula. Cuando Jesús llama a Lázaro, le dice: Lázaro, ven fuera. ¿De dónde lo llama? De la tumba. De adentro de la tumba. Lo hubiese llamado del cielo: Lázaro, ven para abajo. O Lázaro, sal de abajo. Exacto. Sin embargo, lo llama de la tumba, el lugar en donde él se había quedado, tanto su cuerpo como su memoria, como su cerebro, como cada uno de sus órganos.
Así es importante cómo nos explica la Biblia en base de la vida de Jesús cuando Él estuvo acá. Y también Pablo nos lo recalca en Primera de Corintios 15, 16 al 18. Si nos damos cuenta, Pablo allí genera como un tipo de preguntas que si, por decirlo así, es lo que usted decía, si uno muere y va al cielo, ¿para qué en el día del juicio, nos dice Pablo, para qué otra vez despertar o bajarlos del cielo para que vengan a sufrir otra vez o a determinar su condenación? Entonces nos damos cuenta de que claramente el Nuevo Testamento también nos da a entender cómo los muertos definitivamente están en un sueño profundo, que es lo que menciona y nos lo dice Jesús en Juan. Entonces, a esto lo asimila la lección y la Biblia al momento de morir en un profundo sueño, porque incluso cuando nosotros dormimos, no sentimos nada, básicamente, y más si estamos cansados, ¿verdad? Llegamos a dormir profundamente hasta el siguiente día. Entonces, la muerte llega a ser así. Entonces, nadie va al cielo, nadie va al infierno, sino que hasta que llegue ese momento tan especial. Entonces, también nos habla en Pedro de una herencia muy especial que tanto muertos y los que mueran en Cristo y los que estemos vivos vamos a disfrutar de esa herencia, ¿verdad? Sí. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? La resurrección, así como resucita Jesucristo, versículo 4, para una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para nosotros. ¿Qué es algo reservado? Algo que nadie todavía ha ocupado. Exacto. Entonces en el cielo lo que está, nuestra herencia es reservada. ¿Para cuándo? Cuando el Señor venga en las nubes de los cielos. Así es, y pues claramente nos lo dice Pedro, ¿verdad? Y esta esperanza también nos debe de llenar a nosotros para que nosotros creamos en esa muerte en Cristo Jesús, ¿verdad? Como lo dice Pablo y Pedro también, nosotros debemos de confiar en Dios y no creer en el espiritismo de la inmortalidad del alma. Ahora pasando a la siguiente parte, el espiritismo en los últimos días, que es lo que mencionábamos al principio, que cómo ha introducido grandemente en estos tiempos que vivimos la herramienta de Satanás es tan tremenda como influye en nuestras mentes. Aquí vamos a centrarnos en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Si usted tiene allí su Biblia, querido amigo, lo invitamos a que pueda buscarla en este momento y leer, remarcar estos versículos porque son importantes. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Vea lo que dice la Biblia. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis advierte algo, y es que en su momento saldrán de forma representada 3 espíritus impuros. Dice a manera de ranas, acá está hablando en lenguaje simbólico, que son demonios, dice, lo aclara en el versículo 14. Entonces, ¿quiénes son los que van a salir? Van a salir los demonios. Exacto. ¿A qué? A engañar, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos, dice, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí nosotros podemos aprender algo, y es que Satanás y sus demonios pueden hacer señales. Exacto. Si usted cree o nosotros creemos que el muerto está en el cielo, que el muerto todavía nos puede visitar, fácilmente Satanás nos puede engañar y decir, bueno, este cree que el muerto lo visita. Exacto. Voy a visitar yo. Se disfraza, se oculta y le lleva mensajes. Esto es lo riesgoso entonces de la parte del espiritismo. Por eso Dios dice simplemente no consultéis a los espiritistas, no consultéis a los mediums, porque ellos no pueden hacer aparecer muertos. ¿A quién se debe consultar? Dijo Dios, consulten al Señor. Entonces, nosotros debemos aprender algo acá, y es de que, aunque nos gustaría que nuestros muertos estén disfrutando en el cielo, aún no lo están. Cuando alguien muere, a veces por consolar a la persona, se le dice que
la persona que falleció, ¿no? Para consolar a los parientes, que la persona que falleció se encuentra disfrutando de la presencia de Dios, que está cantando, que está feliz, que ya está gozando del paraíso. Sin embargo, ese consuelo simplemente no es una realidad. Exacto. Entonces, ¿hay algo entonces crítico para quien murió? No, simplemente está descansando. Eso sí, tendrá que recibir la respuesta, ¿verdad?, a todas sus acciones. Tendrá que recibir un pago. Si fue bueno, tendrá sus consecuencias. Si fue malo y no se puso a cuentas con Dios, tendrá sus consecuencias. Exacto. Sin embargo, es importante recalcar esta parte de que el Señor nos ha dicho simplemente no crean en el espiritismo. ¿Por qué? Para evitar apariciones también. Exacto, y pues claramente nos lo menciona la segunda parte de este mismo subtítulo, que Satanás hará todo lo posible porque nosotros mismos lo hacemos en nuestra mente, como usted lo decía, si nosotros lo creemos, fácilmente Satanás puede utilizar a sus ángeles, a sus demonios, para que ellos lleguen a confundir más la mente y decir, bueno, parece que sí estoy en lo cierto, y alejarnos más de esa esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación, y la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Así es. Quiero cerrar con lo siguiente, Mateo capítulo 24, versículos 23 en adelante. Mateo 24, versículos 23 en adelante, dice la Biblia. Entonces, si alguien os dice, aquí está Cristo, o está allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano, versículo 26, y si así os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis, si está en las cámaras, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí nosotros dejamos dos puntos claros, de que habrán falsas enseñanzas en nuestro tiempo. Exacto. ¿Qué debo yo seguir? ¿Las enseñanzas? No, siga la Biblia. Exacto. Compruébelo con la Biblia, léalo en la Biblia. Y es Antiguo y Nuevo Testamento, no solo el Antiguo. Y aunque fuese solo el Antiguo, aunque fuese solo el Nuevo tiene la capacidad de defender esta creencia. Exacto. Entonces podemos nosotros dejar como lección, querido amigo que en esta oportunidad nos acompaña, estudiemos más nuestra Biblia. Necesitamos saber que nuestros familiares fallecidos no se encuentran en ningún lugar en el cielo o en el infierno, simplemente están descansando. El momento en el que Jesús venga en las nubes del cielo y los resucite, ya sea para salvación eterna o para perdición eterna. ¿Qué podemos creer en este momento? ¿Que nuestros muertos están descansando? ¿Sienten ellos esa espera? No. ¿Están ellos sufriendo allá en el polvo de la tierra? Tampoco. Simplemente están descansando. Así es, pastor, y pues como lo decía al principio, sin duda una gran lección que nos deja el estudio de esta semana, de cómo nosotros llegamos a aclarar nuestra mente. Quizá habíamos tenido una idea errónea acerca de los muertos, porque quizá desde pequeños eso ha venido desde pequeños, entonces nos damos cuenta cómo Satanás mete ideas en nuestras mentes, pero en este momento pues la lección nos ha aclarado la mente, y si usted tiene más dudas, lo invitamos a que lea más a profundidad su lección, la Biblia, como lo decía el pastor, tanto Nuevo y Antiguo Testamento, ambos se defienden con cada uno de las palabras de verdad. Entonces, gracias también por estar en este momento con nosotros, y los invitamos a que la siguiente semana también no se pierdan del estudio de la cartilla de escuela sabática. Gracias por acompañarnos, estuvieron con ustedes su servidor Abdías y también el pastor Kevin, quienes compartieron con ustedes en esta hora. Que el Señor los bendiga, hasta pronto.